Mi nombre es María Elena y antes de recibir el Espíritu Santo, yo tenía un carácter muy difícil. Yo era una persona muy enojada, muy frustrada y definitivamente con muy poca paciencia. Como madre, mi carácter era igual, no era uno lleno de ternura, lleno de ser amoroso. Tengo un hijo. Cuando él era chico, sí, yo era más atenta con él. Yo trataba de darle a él lo mejor, incluyendo mi tiempo, mi amor. Más cuando él fue creciendo, fuimos creciendo, la situación empezó a cambiar. Mi carácter ahí fue cuando empezó a cambiar drásticamente. Yo era siempre enojada y me enojaba muy feo con él. Lo castigaba, siempre le gritaba. Trataba de siempre darle lo mejor, mas no entendía que en veces mi mejor era de verdad tener paciencia, que lo mejor que yo le podía dar era más atención y no las otras cosas que en veces pensamos que es cosas materiales. Yo era una persona también depresiva. Y cuando uno es depresivo, a veces uno se enfoca solamente en sí mismo. No puede dar atención a nadie más. Y hubo una ocasión donde estábamos él y yo discutiendo. El discuto se tornó en una pelea. Y tanto era mi enojo, mi frustración, y no sabía qué iba a pasar, que yo agarré un cuchillo y se lo lancé, se lo tiré. Y de verdad que eso era uno de los puntos más bajos. Es una de las cosas que más me molestan en veces cuando pienso para atrás de la situación de no ser guiados por Dios directamente, no tener el Espíritu Santo, cómo las cosas se pueden poner tan feas, tan negras y llegar a un hoyo que de verdad cuesta para salir, y nos costó a él y a mí salir de verdad. Yo llegué al Centro de Ayuda Universal a través de mi mamá. Ella ya asistía y en el inicio yo escuchaba, mas yo tenía los problemas, y no fue hasta que de verdad yo entendí, no solamente con el corazón, sino que con la cabeza también, que yo necesitaba cambiar. Y yo no iba a cambiar si yo no recibía el Espíritu Santo. Entonces yo empecé también a buscar el Espíritu Santo. Y me acuerdo que cuando lo recibí, de verdad entendí lo que me faltaba. Ahora yo y mi hijo tenemos esa relación que yo siempre había deseado. Estamos en el mismo propósito. Es una alegría poder ir juntos a buscar a Dios, a recibir a Dios. Es una alegría cuando salimos y vamos a la casa y vamos hablando. Yo sé cómo Él es hoy, yo sé cómo Él ha cambiado, y más importante, cómo yo he cambiado. De ser esa madre también que Él también siempre quiso, ya cuando estaba más mayor, una madre atenta, una madre que le da atención, que lo escucha, que tiene paciencia con Él también, y una madre que ahora le enseña el amor que Él se merece. Y me encanta, no cambiaré yo nada por eso. Esos momentos y por la relación que tenemos hoy en día. Y todo fue por haber recibido el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que me dio esa capacidad. Es el Espíritu Santo que me dio esa capacidad de ser esa madre comprensiva, esa madre llena de amor. Y esa madre que ahora, ¿verdad?, está aquí para apoyarlo a Él. Y también para apoyar a los demás y a mí misma.